Más. ¿Qué tal esto? Like desde la Acrópolis de Atenas. Y comenzamos desde el Partenón de la lejana Grecialandia. La Acrópolis de Atenas. Sigamos pues el camino de mármol que nos lleva a la colina más famosa del mundo. Abierto todos los días de 8 de la mañana a 20 horas. Costo del ticket de entrada combinado tan solo 20 euros. Advertencia: la iluminación de la Acrópolis, el ascensor y las pasarelas para las personas con discapacidad se realizaron a través de la donación de la Fundación Onassis y el Ministerio de Cultura y Deporte. Una elegante vereda de mármol rodeada de olivos, espectacularmente de ensueño. La Acrópolis de Atenas puede considerarse como la más representativa de las acrópolis griegas. La Acrópolis era literalmente la ciudad alta y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas, con una doble función: defensiva y como sede de los principales lugares de culto. Acropolis Hills está situada sobre una cima que se alza a 156 metros sobre el nivel del mar. También es conocida como Cecropia en honor del legendario hombre serpiente, quien era llamado Cécrope, el primer rey ateniense. Atenas lleva habitada 7000 años. La ciudad vivió su mayor apogeo durante el periodo clásico. La puerta Beulé fue la primera entrada a la Acrópolis. Sí, de la ciudad, la Acrópolis, erigida por Pericles como parte de su majestuoso proyecto urbanístico de mediados del siglo V a.C. Bajo el Imperio Bizantino y el dominio otomano, Atenas desempeñó un papel secundario. La ciudad recuperó su protagonismo en 1834, cuando el rey Otto la convirtió en la capital de Grecia. La entrada a la Acrópolis se realiza por una gran puerta llamada los Propileos, y estos son el único acceso occidental a la Acrópolis de Atenas. Estos fueron construidos en el marco del programa monumental de Pericles entre el año 437 a.C. y sustituyeron a los viejos propileos de la época de Pisístratos. Los propileos son la entrada o los accesos monumentales a un espacio concreto, normalmente a un templo o un complejo religioso. El proyecto se inició cuando el Partenón estaba por terminarse y fue supervisado por el arquitecto Mnésicles. Las obras se suspendieron en el año 431 a.C. tras el inicio de la Guerra del Peloponeso. La entrada principal a la Acrópolis siempre había estado del lado oeste de la escarpada desde la época micénica, y los propileos se construyeron en el lugar exacto del antiguo propileo, un modesto pórtico con columnas, construido a partir del año 490 a.C. y destruido por los persas en el año 480 a.C. Estos, construidos con mármol blanco pentélico, los nuevos propileos se sitúan en un eje este-oeste y fueron diseñados para reflejar el estilo arquitectónico y las proporciones del cercano Partenón. Un banco empinado de 80 metros de largo y 10 de ancho, con escalones añadidos bajo Claudio hacia el año 52 después de Cristo, conduce a los propileos, que constan de un pórtico central al estilo del templo dórico y con una fachada de 6 columnas dóricas, un pasillo con 3 columnas jónicas a cada lado y otras 6 columnas dóricas a la salida del lado oeste. A ambos lados del pórtico se levantan alas independientes, y las cámaras interiores de estos anexos son la parte del proyecto original que quedó inconclusa.
La luz de las vigas horizontales del tejado de los propileos es particularmente impresionante y mucho más larga que la norma contemporánea de la arquitectura griega. Para ayudar a la resistencia, a la tracción y por tanto a la capacidad de carga de las vigas de mármol, se soportaban las vigas del tejado. Se introdujeron barras de hierro cortas y curvadas en las ranuras del mármol, que con la presión del peso de las vigas de cobertura reducían la posibilidad de que la piedra se desplazara al montar el tejado. Bienvenidos a la cuna de la civilización occidental, la Acrópolis de Atenas, el Partenón. En el siglo I a.C., el Zócalo se reutilizó para albergar las estatuas de Antonio y Cleopatra. Y tras su derrumbe en el huracán del año 31 a.C., el monumento se volvió a dedicar en el año 35 después de Cristo a Marco Vipsanio Agripa, considerado un gran benefactor de esta ciudad. Pero sí, hola. Como resultado, a mediados del siglo V, que hoy viene a representar los logros políticos y culturales de la antigua Grecia. Así se construyeron en la Acrópolis 3 templos y una monumental entrada. Hola, soy la Barbie Guía. Mientras el teatro de Dionisos y el teatro de Herodes Ático se añadieron más tarde, en el siglo XIV a.C. y segundo después de Cristo respectivamente. Voilà. El Partenón. Este célebre templo fue encargado por Pericles como parte de su proyecto urbanístico. Las obras se iniciaron en el 447 a.C. de la mano de Fidias, a quien se le encomendó supervisar la construcción de este nuevo templo dórico dedicado a Atenea, patrona de la ciudad, sobre el emplazamiento de otros templos arcaicos anteriores. La estructura se diseñó principalmente para albergar el Partanos, la impresionante estatua de Atenea que esculpiera el mismo Fidias. El templo se completó en 7 años y fue consagrado a la diosa durante el gran festival panatenaico del 438 a.C. Diseñado y construido en mármol pentélico por los arquitectos Calícrates e Ictinos, el Partenón utiliza líneas ligeramente curvas en lugar de rectas. Se cree que se utilizó tan complejo estilo arquitectónico para crear una falsa ilusión de perfección. Para los frontones y los frisos se empleó a un ejército de escultores y pintores. Agorácritos y Alcamenes, ambos discípulos de Fidias, fueron dos de los escultores que trabajaron en el friso, que mostraba a personas y caballos participando en la procesión panatenaica. A pesar de los daños y de las alteraciones acometidas para adaptarlo a diferentes funciones, entre ellas una iglesia, una mezquita e incluso un arsenal, el Partenón ateniense conserva toda su majestuosidad. Desde cualquier rincón de Atenas se divisa la silueta blanca del Partenón sobre la rocosa colina de la Acrópolis. Incluso desde el puerto del Pireo se puede ver el templo en lo alto, dominando el panorama de la ciudad, pero cuando uno se acerca, advierte lo muy dañado que está el espléndido edificio que en su día albergó la gran estatua de la diosa Atenea. El templo, que fue el símbolo y orgulloso emblema de la ciudad de Pericles, en los tiempos de mayor gloria de la democracia ateniense y de su magnífica decoración y sus relieves escultóricos, casi nada queda. Sus ruinas revelan una larga y azarosa historia. Aún así, sigue impresionando al visitante por mucho que antes lo haya visto reproducido en 1000 ocasiones. Durante siglos,
Las diversas crisis y la decadencia política de Atenas fueron despojando a su acrópolis de sus múltiples riquezas y de grandiosos monumentos. Sometida al dominio romano, algunos ilustres visitantes lograron adquirir allí famosas estatuas. A la destrucción contribuyó además un enorme incendio que tuvo lugar en el siglo III después de Cristo, pero sin duda lo que más afectó a la conservación de los templos de la Acrópolis fue la llegada triunfal del cristianismo. Sí, señor, del cristianismo, aunque usted no lo crea. A finales del siglo IV, el emperador Teodosio prohibió el culto de los dioses paganos. Y como consecuencia, la morada de la diosa Atenea, cuya estatua revestida de oro y marfil, esculpida por el genial Fidias, ya había desaparecido. Fue reutilizada y consagrada como iglesia de la Virgen María. Y ya para el año 1200, durante más de 2 siglos, entre 1204 y 1456, la Acrópolis de Atenas estuvo en poder de distintos invasores procedentes de Europa Occidental, desde francos hasta catalanes, para acabar en manos de una familia de banqueros florentinos, los Acciaiuoli. El Partenón dejó de ser una iglesia bizantina para convertirse en una catedral católica, y en su extremo sudoccidental se erigió una torre a modo de campanario. En ese tiempo llegaron a la ciudad algunos viajeros que nos dejaron descripciones del antiguo monumento. Un tal Nicolo de Martoni estuvo en Atenas en 1395 y este escribió sobre ella en su libro El Peregrino. Más tarde, Ciriaco de Ancona la visitó 2 veces, en 1436 y en 1444, y dejó noticias y algunos dibujos muy interesantes sobre el edificio. Tan solo años después, en 1456, la ciudad fue tomada por los turcos. El sultán Mohamed II, conquistador de Constantinopla y soberano de un imperio que comprendía ya toda Grecia, visitó Atenas y expresó su admiración por la Acrópolis y su antiguo esplendor. Allí estableció una fuerte guarnición y convirtió la iglesia de Nuestra Señora, es decir, el antiguo templo de Atenea, en una brillante mezquita. La torre, edificada para campanario por los cristianos, quedó convertida en minarete para la plegaria del muezín. ¡Órale! Las pinturas y los mosaicos que decoraban el interior de la iglesia fueron bloqueados y el altar fue sustituido por el oportuno mimbar. Pero eso no es todo. Peor le fue al vecino Erecteion, que los cristianos usaban como iglesia, donde los turcos instalaron un notorio harem. La Acrópolis quedó cerrada durante siglos a los visitantes extranjeros, aunque algunos lograron contemplarla sobornando a los guardias turcos. Así lo hicieron 2 famosos pioneros del turismo europeo en Grecia, Jacob Spon y George Wheeler, quienes en 1675 calificaron lo que quedaba del Partenón como la más elegante mezquita del mundo. Siendo así, las crecientes hostilidades entre los turcos y los venecianos fueron la causa decisiva de la catástrofe del Partenón en 1687. Los venecianos, adelantados en la lucha de la Santa Liga contra el Imperio Otomano, asediaron con su flota la ciudad. Los turcos convirtieron el Partenón en el almacén de pólvora y armas, confiando que el lugar tan famoso quedaría a salvo del cañoneo de las fuerzas cristianas. Allí refugiaron también a mujeres y niños. El general veneciano, el sueco conde Königsmark, lo bombardeó sin piedad y una gran explosión arruinó el venerable edificio. ¡Ay, nanito! El techo entero
saltó por los aires y el centro quedó reducido a escombros, incluyendo unas 30 columnas. Quedaron en pie, aunque maltrechos, los dos extremos con sus frontones separados por un gran hueco. El jefe de la armada veneciana, el ilustre Morosini, quiso llevarse a Venecia las estatuas centrales del frontón oeste, pero no lo logró. Ese despojo llegaría más de un siglo después de manos de Lord Elgin. El Erecteón o Erección de la Acrópolis de Atenas se consideraba el templo más sagrado de todos los que encontraremos en la Acrópolis de Atenas. El gran señor de los mares, Poseidón, quien competía con Atenea por convertirse en dios protector de la ciudad de los atenienses, clavó su tridente en la roca de la que brotó el Erecteion o Erecteón, uno de los templos que gobiernan la Acrópolis. Si bien el dios de los océanos acabó saliendo derrotado de su competición con la futura deidad patrona de la ciudad por convertirse en protector de Atenas. El templo del Erecteion se erige como uno de los más espléndidos de cuantos dominan el sagrado recinto de la Acrópolis de Atenas. El hermoso edificio tallado en mármol pentélico fue construido entre los años 421 y 406 a.C., obra atribuida a los arquitectos Fílocles y consagrada a Atenea, Poseidón y el mítico rey ateniense Erecteo. Las inolvidables cariátides. De los tres pórticos que abren la entrada al recinto, destaca la del lado sur, donde las cariátides, estatuas con forma de mujer que hacían las veces de columna, soportaban el peso del piso superior. Las figuras que actualmente se encuentran en el lugar son réplicas de las originales, 5 de las cuales pueden apreciarse en el moderno Museo de la Acrópolis. Según parece, el nombre cariátide deriva de la nomenclatura con la que se conoce al pueblo de Caries, en el Peloponeso, cuyos habitantes se aliaron a los persas enfrentándose al resto de las potencias aliadas helenas en las guerras médicas que tuvieron lugar en el siglo V a.C. Los griegos arrasaron la villa, pasando a cuchillo a los hombres y esclavizando a las mujeres, las cuales deberían de soportar en el futuro todo tipo de carga, por pesada que fuera. Metafóricamente, las cariátides de piedra del Erecteion han de cumplir con la pena de aguantar el peso del techado del templo hasta el fin de los tiempos. Condena parecida a la que padeciera el titán Atlante, bajo cuyos hombros se sostenía el mundo. Atenea, quien golpeando la roca con su lanza, hizo aparecer un regalo a todas luces, ya que brotó un olivo del que obtendrían aceite para alimentarse, para iluminarse, para elaborar perfumes y jabones, por lo que decidieron poner a su ciudad bajo la protección de la diosa. La ciudad tomaría el nombre de Atenas. El olivo que hizo surgir la diosa se conserva en la Acrópolis de Atenas, detrás del Erecteo. En la antigua Grecia, el olivo era un símbolo de la inmortalidad, de la vida, de la victoria, de la fertilidad y de la paz. Sus ramas transmitían un mensaje de paz y tolerancia. Considerado inmortal por su capacidad de rebrotar una vez talado o podado. Cuenta la leyenda que Atenea, la diosa de la guerra, de la civilización, de la sabiduría, de la estrategia en combate, y Poseidón, señor de los océanos y de los mares, rivalizaban por ser los patronos de la ciudad creada por el rey Cécrope,
Esta rivalidad llegó a tal punto que Zeus se vio obligado a intervenir, imponiendo una prueba a los dos contendientes. El vencedor sería el que alcanzaría finalmente los honores. En primer lugar actuó Poseidón, clavando su tridente sobre una roca hizo brotar un manantial de agua salada. En otras versiones se dice que de la roca surgió un caballo. El agua que brotó del manantial estuvo a punto de inundar la ciudad y además los ciudadanos protestaron porque el agua salada estropeaba las tierras de cultivo. En segundo lugar es cuando actuó Atenea, quien golpeando la roca con su lanza hizo aparecer el regalo del cual brotó el olivo. Una foto. Et voilà. Ah, voilà. Mira, El Partenón de Atenea Nike. Aquí. El Partenón de Atenas Fue construido por Pericles para adorar a la diosa Atenea en el año 430 antes de Cristo. Un imperdible desde la cima de la Acrópolis, la sesión de fotos. Y no te pierdas nuestro siguiente destino. En el siguiente destino, las momias de Egipto. los faraones. Este es Atenas. Edificado durante el siglo IV a.C., el Teatro de Dioniso fue el mayor teatro construido por los antiguos griegos, con una capacidad para cerca de 17.000 espectadores. Situado a los pies de la ladera sur de la Acrópolis, este teatro estaba dedicado a Dioniso, dios del vino y del teatro. Inicialmente, los ciudadanos de la antigua Grecia se sentaban en las colinas para rendir culto al dios Dioniso. En la época de Pisístrato comenzaron a realizarse las primeras celebraciones en honor al dios, que consistían en representaciones de mimos y danzas, que se convertían en las primeras manifestaciones teatrales en Atenas. Durante los comienzos del teatro, los espectadores ocupaban las plataformas de madera que fueron situadas a lo largo de la pendiente del cerro hasta que, a finales del siglo V a.C., se sustituyeron las primeras plataformas por gradas de cemento. La primera fila, reservada para los ciudadanos más ilustres, estaba compuesta por cómodos asientos de mármol, entre los que se incluía un altar sagrado a Dioniso. A pesar del paso de los siglos, el teatro de Dioniso aún conserva su esencia. Es agradable sentarse en sus gradas para adentrarse en los inicios del teatro, tal y como lo conocieron los antiguos griegos. ¡Voilá! La disposición de sus elementos es la típica de cualquier teatro de la época. Como dato de su grandeza, podemos decir que su diámetro mide 135 metros. Las gradas inferiores tienen 12 cuneus con unos 30 asientos cada uno, y las superiores unos 22 cuneus con unos 20 asientos cada uno. Para los actores de circo, teatro, televisión y cine, el origen griego del teatro. Este se originó en el siglo XVI a.C. gracias a un sacerdote de Dionisos llamado Tepsis, quien introdujo a los rituales una importante modificación, un diálogo que sostenía con el coro durante cada festival. La estatua retrato de Menandro, el principal autor de la comedia nueva, que vivió en Atenas entre 342 y 293 a.C., estaba emplazada en el Teatro de Dioniso de Atenas.
donde en 1862 se encontró el pedestal original con su inscripción, en la que señala que fue realizado por los escultores Cefisodonto y Timarco. La estatua del dramaturgo Menandro en el Teatro de Dionisio, Eleuterio, el principal teatro de Atenas y considerado el primer teatro del mundo construido. Platón, Pitágoras. Pitágoras o Pitágoras. Al pie de la Acrópolis en Atenas. Lo que pocos y nadie conoce. Data del siglo VI a.C. Sócrates, Pitágoras. Sube y baja, baja y sube, sube y baja. He aquí algunos restos de algunos templos. El templo de Temis es una diosa preolímpica que representa la justicia y la equidad. Andemos pues por el Peripatos, sobre este antiguo y lujoso camino que abraza la Acrópolis de Atenas y cruza con la vía Panatenaica en la pendiente norte. Conecta también las grutas santuario de la Acrópolis que están intercaladas alrededor de la colina de toda la Acrópolis. El Odeón de Herodes Ático. Esta maravilla Voilà. es un edificio para las audiencias musicales, erigido en el año 161, gracias a la fortuna del cónsul romano Herodes Ático, que lo hizo construir en memoria de su mujer, Apia Ania Regila. En su memoria. Emplazado junto al teatro de Dioniso, con una estructura similar a la de un teatro romano, está formado por 31 gradas con capacidad para albergar hasta 5.000 personas que disfrutaban de presentaciones musicales realizadas en su escenario de mármol blanco. De 35 metros, la espectacular estructura tuvo en su época cubierta con un techo de madera de cedro, que además de diferenciarlo de los teatros de Atenas, muestra lo costosa que fue su construcción. El Odeón de Herodes Ático fue restaurado en varias oportunidades, por lo que hoy no solo es posible visitarlo, sino que además allí se ofrecen diferentes espectáculos como tragedias, óperas o ballets. También es famoso por ser sede del Festival de Atenas, el cual se celebra en la temporada estival. Por otra parte, si quieres conocer los detalles de interés histórico y arquitectónico de este monumento, es una excelente idea visitar la Acrópolis en un tour guiado. Esperamos que aproveches tu visita al máximo, no te lo pierdas. Adiós Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Eurípides, Tales de Mileto, y sabrá Zeus, Poseidón, Atenea, Helena, cuantos más. De retorno por los Propileos, espectacular. Y esto es toda la Odisea superacropolística espialidosa. Ahora nos dirigimos al monte Areópagus. En sus marcas, listos, fuera. Echando un último vistazo, pues sé lo difícil que es salir de esta ciudad, quisiera quedarme. Esta es la ciudad de los dioses, los sabios y los filósofos. En el mundo griego, los filósofos, lejos de vivir encerrados en un estudio, actuaban como maestros en los asuntos más importantes de la vida, desde la política y el dinero,
hasta la amistad o el amor. Y San se acabó. Pero ni a Big Brother le he dicho. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿qué hace Fanny Coronita aquí? La Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua Atenas, su foco religioso y cultural y el lugar donde se impartía justicia. Se trataba de un amplio espacio abierto aproximadamente rectangular, flanqueado por una acumulación de edificios públicos. Era, entre otros, el lugar donde los atenienses se reunían para discutir las leyes y decidir el futuro político de la ciudad, el cual solía depositarse en manos de aquellos que mejor dominasen la oratoria, el arte de convencer, la filosofía de Sócrates o, con más exactitud, los diálogos platónicos y la academia de Platón. Perfecto para venir en julio. No, no vengas en julio. Thank you. Ahí nos vemos. Moussaka. No te pierdas el próximo episodio. Calimera Antío.